junio de 1977 cierra sus puertas el Colegio San Agustín, en la plaza de San Bartolomé, referente para varias generaciones de alumnos de la provincia. El 21 del mismo mes comenzó el derribo de este centro que marcó la educación de la posguerra. Precisamente en aquella primavera se alcanzó en España la tasa más alta de inflación con un 24% interanual y los tipos de interés para préstamos hipotecarios superaron el 15%. Había dos conversaciones en la calle, la Eucaristía de la vida y unas próximas elecciones que se celebrarían en días. 3 de mayo de 1977. Se constituye en un acto meramente administrativo la Unión de Centro Democrático, UCD, con Adolfo Suárez a la cabeza. Previamente se había forjado sobre la base de otra organización centrista, el Partido Popular de José María de Areilza, que congregaba a varias fuerzas de centro. En el congreso de esta organización, que se celebró el 5 de febrero, se recibe la llamada de Landelino Lavilla, en donde se ofrece que este partido sea la base principal para el asalto de las elecciones, pero ponía como condición previa la salida de Areilza para evitar rivalidades. Es nombrado presidente el número 2 del partido, Pío Cabanillas. En una comida, el 19 de marzo, se le propone la salida del partido a José María de Areilza para neutralizarlo. El político que pudo guiar la transición sale del partido que él mismo fundó. La constitución de UCD se genera desde la base de la coalición de partidos políticos que aglutinaba el Partido Popular. El acta de constitución del partido fue firmada por 15 partidos de distinta ideología. Liberales, socialdemócratas o demócratas cristianos formaron estos inicios de un partido que llegó a gobernar más de 5 años. Esta operación de imagen destruyó a la Unión de Centro Democrático, ya que, a lo largo de su vida, se generó problemas por diferencias ideológicas entre sus miembros. Fue una amalgama de partidos, o sea, casi diríamos como una confederación de partidos, en los que cada uno mantenía su identidad, pero todos estaban al servicio de Adolfo Suárez para que condujera el camino a la democracia desde la ley, esto es, sin en ningún momento que supusiera ninguna revolución ni nada. Por ello fueron muy cautelosos todos los pasos. Pero quedaba poco tiempo. Suárez y la UCD necesitaban recabar el voto moderado y empujar a la derecha a Fraga y su Alianza Popular. Fueron los gobernadores civiles los encargados de crear una infraestructura mínima. A partir de aquí se establece una actividad frenética en la búsqueda de posibles nombres que pudieran formar la candidatura para la UCD y por lo tanto también en Jaén. Desde el gobierno civil de Jaén se contactó con posibles candidatos. A Ángel Cachón le encargan desde el gobierno, por decirlo así, de una manera muy dirigida, la creación de este partido. Yo, por otra parte, pues tenía curiosidad política más que afición política. En el momento que se convocan las primeras elecciones generales de junio del 77, es cuando se pone en marcha la maquinaria para formar el partido. En principio aquí no había diferentes tendencias, ni liberales, como en otras regiones españolas. Aquí no existía UCD. Los gobernadores civiles tuvieron un papel fundamental a la hora de estructurar el partido, no solamente en Jaén, sino también en la mayoría de las provincias. La implantación territorial del partido, coordinada por Rodolfo Martín Villa desde Madrid, pretendía penetrar a través de los gobernadores civiles, que eran los que disponían de los contactos de las personas que podían llevar votos desde dentro de algunos de los partidos de la coalición. El gobernador civil, recibiendo instrucciones de Martín Villa, se pone mano a la obra y decide organizar esa primera lista, bueno, pues para ver quién podía ocupar los cargos de senador y de diputado en el Congreso. Hubo una serie de ciudadanos, concretamente en Jaén, que
no militábamos en ningún partido, ni habíamos pensado militar, porque aquellos que habían hecho carrera en Falange, pues eran los que militaban. Pero los demás, pues éramos ciudadanos que vivíamos lo mejor que sabíamos y podíamos. Pero en Jaén, ninguna de esas organizaciones tenía fuerza en la provincia y menos una estructura para llevar a cabo la expansión de cara a las elecciones constituyentes. Por lo tanto, el gobernador civil, Enrique Martínez Cañabate, junto a Manuel Jareño y Ángel Cachón, fueron los encargados de manejar las listas de los posibles candidatos dentro del espacio político centrista. El gobernador civil, Martínez Cañabate, recibe la instrucción, ¿no?, de formar el partido en la provincia. A quien primero recurre, fundamentalmente, va a ser a Ángel Cachón y a Manuel Jareño. Recurre por un lado a sus amistades, por otra parte, bueno, pues a conocidos, también algunas personas que trabajaban en el gobierno civil y que tenían, bueno, pues en definitiva una buena proyección política y estaban en sintonía con los principios de UCD. Hubo en el gobierno civil buscando los 7 candidatos que tenían que ir en la lista para el Congreso y que no encontraban, al punto de que él se colocó el 7º para no salir, pero para cubrir un puesto, porque no había gente. El 26 de mayo, la Unión de Centro Democrático hizo su presentación oficial en Jaén. Se definía como un partido moderado y de centro, todo ello bajo el respaldo de la figura ya carismática de Adolfo Suárez, que había cambiado en 8 meses la opinión de los españoles. Fraga estaba un poco molesto de saber que el que era, digamos, el creador, por decirlo de alguna forma, del centrismo en España y del liberalismo central en España, pues lo desplazan hacia la derecha, quedándose encajonado en un sitio sin prácticamente posibilidad de obtener un resultado electoral importante, y se apoderan de lo que él prácticamente había inventado a lo largo de todos sus escritos, de todos sus discursos, de todas sus conferencias, fundamentalmente en la época que estuvo en la embajada en Londres. A principios de mayo, los partidos preparan sus candidaturas. Como ya se preveía una mayoría socialista en la provincia, el Partido Comunista, el PSA y el PSP llegan a un pacto para propiciar una candidatura conjunta en el Senado. El elegido para liderarla era el sacerdote Esteban Ramírez, que acepta condicionado a la decisión final del obispo de la diócesis. Don Miguel Peinado rechaza esta candidatura en una reunión posterior porque dice que la Iglesia debe mantenerse al margen de la política. Fui a hablar con Esteban Ramírez para que fuese como independiente. Nos reunimos en un par de ocasiones con otro amigo más y primero él le pareció muy bien y estaba dispuesto a ir, pero me dijo, mira, nos vamos a ver después, porque yo tengo obviamente un superior que es el obispo y yo no quisiera hacer nada en estos momentos sin la autorización del obispado. Nos vimos en una segunda ocasión tomando café y me dijo, Miguel, va a ser difícil que yo pueda aceptar. Efectivamente, no fue posible que él fuese como independiente. 14 de mayo, Juan de Borbón, conde de Barcelona, renuncia a sus derechos dinásticos en favor de su hijo Juan Carlos I. Se le da un carácter familiar a la ceremonia para quitarle todo boato. 8 de mayo, concluye el periodo para la presentación de candidaturas abierto el 29 de abril. Las formaciones que se presentaron por la provincia fueron Partido Comunista de España, Partido Socialista Obrero Español, Unión de Centro Democrático, Acción Social Agraria, ASA, partido creado por Domingo Solís, Federación de la Democracia Cristiana, Coalición Electoral Unidad Socialista, Partido Agrario Español, Alianza Popular, Círculo José Antonio, Falange Española de las Jons, Alianza Socialista Democrática, Unión Regional Andaluza, Partido Liberal Independiente y Frente Democrático de Izquierdas. La campaña duró 21 días, comenzando el 22 de mayo. Actividad frenética para los partidos que llegaron a organizar hasta 30 mítines en una semana.
había un acuerdo de que en una página salía UCD, en otra página salía el PSOE y en otra página salía el Partido Comunista. Y había un acuerdo no escrito. Permitió pulsar las ganas que tenía la gente de poder expresarse y de poder tener ya una opinión sin riesgo a que por eso te metieran en la cárcel. Entonces, pues todos los mítines normalmente estaban llenos de gente. Por tantos años de silencio que en un momento determinado ya se pudiera hablar, aquello pues reunía a todo el mundo, a todo bicho viviente. Llegaba a los pueblos, íbamos con el megáfono en todo lo alto del coche, bueno, hacíamos la propaganda, no lo hacíamos todo, hacíamos la propaganda oral, pegábamos carteles en la puerta de Segura, en un muro que había blanco, pero no era casa, y estábamos pegando, y de pronto llega uno por detrás con una escopeta. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Y entonces dice, ¿vosotros quiénes sois? Y bueno, pues somos del PSA. Y dice, pues yo aquí no dejo que ponga carteles nadie como no sean republicanos. Entonces dije yo, yo soy republicana. ¿Republicana de quién? Y yo dije, de Pi y Margall, porque claro, era de la Segunda República lo único que... Y dice, pues entonces... Y me llevó luego al mitin una caja de bombones, era el sobrino de Azorín. Yo debuté, el primer mitin que di en mi vida, lo di con Javier Aguirre, con Rosario Ramírez, y me quedé en un teatro del pueblo que estaba muy alto y la gente la mirábamos así para arriba, y cuando yo salí a hablar, Concha Caballero creo que venía también, y entonces yo empecé a hablar y tenía mucho palique, pum, 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 y en un momento dado me dio un fly y me quedé en blanco. Pero en blanco no. Y me acuerdo de la voz de atrás de Rosario diciendo, venga Paquito, niño, sigue, tú no te pares, que tal y que cual. Y ya me reenganché otra vez y estuve yo di por lo menos 15 o 20 mítines en la primera campaña. Llegábamos a todos los pueblos y allí nos pasaba de todo, desde sitios donde había una acogida estupenda hasta lugares donde la Guardia Civil se plantaba a 20 metros del cine y nadie se atrevía a entrar, y entonces tenía uno que irse a negociar con la Guardia Civil que por favor se quitaran de allí porque estaban dificultando que la gente... No, si nosotros dejamos pasar a la gente, pero a la gente atravesar una barrera con 3 números de la Guardia Civil a un lado, 3 números al otro, situados estratégicamente a un lado y otro del cine, me parece recordar que era el cine FAS de Canville, aquello imponía mucho. Poníamos carteles por todos los lados y nos llamaban la atención, porque como estábamos de la creatividad de ponerlo por cualquier sitio, ya nos tuvieron que llamar la atención. Algunos decían, no, hay que ir a sitios adecuados, ponga el ayuntamiento, que es propaganda electoral. La bisoñez y la falta de experiencia generaron anécdotas de todo tipo. El mitin que dimos juntos, el PSP y el PSA, en la Plaza de Toros de Villacarrillo. Del PSA no es que fuéramos una multitud, pero había gente, pero el PSP eran poquísimos. Y entonces, de lo que era el mantenimiento y trabajo manual, de eso no se pringaban, desde luego. Hacía ya un calor horrible. Y lo primero que hicimos es pegar carteles por los muros y eso, luego en el coche con el megáfono anunciando el mitin en la Plaza de Toros, y claro, luego te tenías un poco más o menos que arreglar para salir a hablar. Y de pronto llega la candidata del PSP, que era, me parece que se llamaba Manolita Palomares, y llega vestida como la de Escarlata O'Hara, con un vestido vaporoso de volante y blanco y una Pamela, y nosotros todos sudorosos y nos quedamos pasmados, claro. ¿Cómo vas a hablar de socialismo si vas con esa guisa y de esa manera? 22 de mayo, a pesar de que el anarquismo no estaba arraigado en Jaén capital, un mitin con la presencia, entre otros, de Juan Franco y Luis Gallego, logra reunir a casi 3.000 cenetistas. Gallego anuncia que, por ideología, sus afiliados no votarán en las elecciones legislativas
lo que perjudicó notablemente a este movimiento para reducirlo al mínimo en la capital y el resto del territorio nacional. Nunca volvió a repetirse esta muestra de fuerza por parte de los anarquistas. En el colegio universitario era un grupo muy pequeño, bueno, todos eran grupos pequeños en realidad, ¿no? Y el PC pues también era un grupo muy pequeño. Es decir, la consecuencia era que grupos, aunque fueran muy pequeños, pero sin embargo tenían una gran capacidad de comunicación, ¿no? Y entonces, digamos que se movía, podían mover a una masa mayor, ¿no? 1 de junio, mitin en el campo hípico de Enrique Tierno Galván para la coalición PSP-PSA. Que dimos un mitin aquí en Jaén, en la explanada del hípico. Y allí, bueno, eso sí que fue algo maravilloso, poder estar con una noche con don Enrique dando el mitin y luego dialogando. Hombre, es que había una persona, insisto, en la figura de Tierno Galván, que concitaba a mucha gente. Entonces, eso supuso que estábamos a tope y que aquello fue muy emotivo. Ya te digo, la emotividad pues venía más que de las propuestas que pudiera hacer cada partido, del hecho de que en ese momento se podían hacer propuestas con total libertad. Y eso, los que habíamos vivido bajo la dictadura, el que poder expresarse sin ningún tipo de atadura ni de miedo, pues suponía ya, y aquí en Jaén pues especialmente también, claro. Era el secretario de organización, pero me utilizaban de Juan Palomo, ¿no? Es decir, yo era el que ponía los altavoces y pegaba los carteles, cosa que hoy es casi imposible de encontrar a alguien que forme parte de una ejecutiva y se dedique a pegar carteles. Era tan frenética la actividad que tuvieron que recoger al viejo profesor en Granada, llegando tarde al mitin, y llevarlo después para otro encuentro en Córdoba. Y estas cosas se hacían poniéndole tu gasolina al coche de tu bolsillo y comiendo en casa de un amigo, porque te albergaba allí. A pesar de que se trataba de un partido nacionalista de izquierda, el PSA se encaminó hacia las primeras elecciones democráticas en coalición con el PSP, partido liderado por Enrique Tierno Galván, bajo el nombre de Coalición Electoral Unidad Socialista. La manera de ir hacia adelante era pactando con un grupo de partidos. Entonces hubo algo que vino un poco desde Madrid y era la necesidad de hacer un pacto, ¿verdad?, que fuese por la izquierda llegase hasta el PC, es decir, el PC se quedaba fuera, y por la derecha hasta el partido de Ruiz Jiménez. La persona que llevaba el partido de Ruiz Jiménez en Jaén parece que tuvo cierto asesoramiento de que no, se quedaban fuera. Tanto nosotros nos quedábamos con una sola posibilidad, ir PSA y PSP a la elección. El mitin final del Partido Socialista Popular y el PSA fue en el auditorio de la Alameda con la presencia de Raúl Morodo y Rojas Marcos. Por otro lado, Alianza Popular tuvo más problemas de lo normal para hacer la campaña. Llegó un chico que decía que tenía 18 años y que por qué si podía trabajar no podía votar, porque la votación, podían participar en la votación los que hubieran cumplido 21 años, no los de 18. Aquello enseguida se corrigió a las elecciones siguientes y ya votó la gente de 18 años. Los mítines entonces para nosotros eran, vamos, para el Partido Comunista y para el Partido Socialista y para el Partido, incluso la UCD, como estaba en el gobierno, bueno, pues era otra cosa, pero para nosotros eran terroríficos. Poca gente, en la mitad de ellos teníamos que hablar del coche con un micrófono, porque tampoco es que se concentrara mucha gente en nuestros actos, y en muchos pueblos de la sierra apedreados. En muchos pueblos de la sierra apedreados que recuerdo con mucha ilusión, porque ahora te pasas por pueblos donde a mí me han apedreado y tengo alcalde. Vamos, tengo yo uno, tiene el Partido Popular, vamos, lo cual te reconforta. Y a pueblos que también tengo alcalde de la campiña, donde he tenido que ir a dar los mítines como representantes de aceite,
porque primero no había mucha gente y tenías que ir casa por casa vendiendo lo que era Alianza Popular, ¿no? Nos recibían bastante eufóricos aparentemente, pero enseguida establecían un desplazamiento porque nuestros votantes naturales estaban en lo que luego después votaron a la UCD, la inmensa mayoría. Muchos de los que iban en la lista no querían ir, porque o les daba vergüenza, o decían que no sabían hablar, y gente que no íbamos a esa candidatura, pues pegando carteles y con el micrófono vota Alianza Popular. Había colas, había carteles, había los coches particulares, no teníamos organización política. Lo que había eran determinadas alcaldías, algunas que estaban vinculadas a nuestra candidatura y que esas te permitían el acceso al pueblo, para que no te pegaran prácticamente, y a donde eran prácticamente pues como Jodar, o como Torreperogil, o como Torredonjimeno, pues allí era la aventura a lo que saliera. El fracaso de los mítines de Alianza Popular en los diferentes pueblos contrastó con el exitoso acto final de campaña en el auditorio de la Alameda. Fue un buen acto porque se concentró todos los militantes de la provincia. Los pocos, los muchos que teníamos los concentramos todos ahí en el auditorio, ¿no? Pero el mayor mitin que se dio en la ciudad fue el de Santiago Carrillo en la Plaza de Toros de Jaén el 6 de junio, que llenó con 12.000 asistentes. El PC llegó a poner mesitas para dar carnés. En el acto intervino hasta 11 oradores. Llenamos la Plaza de Toros, abarrotada, la grada y la arena, abarrotado. Con Santiago Carrillo, abarrotado. Ningún partido hizo un acto tan masivo, tan importante como el que hicimos nosotros aquí. Luego no se transformó eso en voto, evidentemente. Positivo en el sentido de que era una demostración de fuerza, y negativo porque nos hizo alimentar la esperanza y la ilusión de que los resultados electorales también en Jaén iban a ser maravillosos. Luego, sin embargo, pues no lo fueron. Estuve presente en el mitin que dio Santiago Carrillo en la Plaza de Toros de las elecciones del 77. Bueno, allí había todos aquellos que votaban al Partido Comunista, pues seguro que no, pero era ver a Carrillo en Jaén, que era el ogro, el come niños. Bueno, pues no se comía a nadie ni pasó absolutamente nada, era reconciliarse con la historia, poder volver a vivir en libertad. La seguridad de aquel mitin estaba organizada por el propio Partido Comunista. A otro compañero del colegio universitario y a mí, que éramos así grandones, nos dice Felipe Alcaraz: oye, ¿qué tal y qué cual con el rollo de seguridad? Que viene Carrillo y tal, y que hemos pensado que vosotros vais a ser los guardaespaldas de Carrillo. Y nos quedamos a guardaespaldas de Carrillo. Hombre, al principio te emociona y dices, pero nosotros no tenemos ni puta idea de esto. Sí, que soy grande, que tal y que cual. Carrillo venía con uno que decían que era su guardaespaldas, que a nosotros nos llamó mucho la atención porque era un tío que medía unos 60 escasos. Estaba así petadillo, y nos quedamos Tachín y yo mirando, y digo, coño, este es el guardaespaldas de Carrillo. Después nos dijeron que era un tío de la Pegaso, que sabía artes marciales y tal. Estaba todo muy verde, ¿no? Y llegamos y fuimos al mitin y después estuvimos con Santiago y dormimos en el Condestable Leganzo esa noche en una habitación de al lado. A nosotros nos vio cagado allí por la noche ya a las 12 o la 1, pues no sabíamos qué hacer, ¿no? Y nos dijo, ¿qué pasa, camarada? Tal igual. Y nos bajó a la cafetería del hotel y nos invitó a un whisky. Y entonces aquello estaba preparado para que nosotros saliéramos de la Plaza de Toros con Carrillo, para evitar la avalancha y la movida posible, pues teníamos que salir 10 minutos antes. Mientras tal y cual, nosotros salir directamente y después ya que saliera la otra gente. Y no sé qué coño pasó exactamente, que cuando salimos con el Mercedes, aquello estaba lleno de gente, pero lleno de gente de verdad que se nos abalanzaba en el coche. Imagínate, en un rollo de seguridad, te mete cualquier tío, te mete 2 tiros y te quedas más tieso que la mojama. Como a nosotros, no a Carrillo, que supongo que sería el que... Y el Carrillo aguantó el tirón con mucho temple y se volvió y le dijo a Felipe Alcaraz: Felipe, esta seguridad es una puta mierda. Sin embargo, el Partido Socialista se centraba en la provincia con pequeños mítines en pueblos. En Jaén, en la sede electoral, la campaña la dirigía Juan Díaz Torres. Que allí íbamos a hablar a sitios campos de fútbol y había así como unos terraplenes, y allí no empezaba a hablar y allí había 3 personas. Y de pronto, conforme iban hablando, empezaban a bajar por allí como las cabras, valga la expresión,
empezaban a bajar la gente y de pronto se llenaba aquello. Y tú decías, y la gente estaba escondida, a ver qué decía o no decía, a ver qué pasaba, si iba la policía, yo qué sé lo que esperaba. El miedo, en definitiva, el miedo. Había compañeros, como resulta que en El Socialista se publicaban a veces los discursos de Felipe en la campaña de manera más o menos íntegra, había compañeros que los copiaban y como llegaban a los mítines lo volvían a leer ellos. Claro, aquello resultaba un churro absolutamente impresionante, ¿no? Dábamos eso, 3, 4 mítines diarios, íbamos por todos sitios, la gente asistía en masa. Estoy yo hablando y en el centro del ruedo había un pasillo y a la mitad del pasillo estaba mi mujer, una amiga, no sé si estaba mi madre, no lo sé, no recuerdo. Pero sí estaba mi hija, y lo tenían allí cogida, sentada. Entonces yo empiezo a hablar, y en el momento que estoy más lanzado, la veo venir por el pasillo que se le había escapado a la madre. Entonces venía por el pasillo con el puño en alto, diciendo, socialismo, libertad, y se venía para mí y yo decía, Dios mío, cogerla, que esto es horroroso la que se valía aquí. Ninguno de los que estábamos allí habíamos vivido unas elecciones, ni los más viejos, algunas, por las elecciones de febrero del 36, se acordaría alguno, pero evidentemente de todos los que estábamos allí, me acuerdo que el coordinador de esa campaña fue uno de los que salió elegido diputado, Juan Díaz Torres. Bueno, pues se encogía todos los días y ¿qué hacíamos? Bueno, pues todos los días hacíamos de todo, desde preparar todo el tema de los interventores y apoderados, planificación de los mítines, planificación de la distribución de propaganda. Yo recuerdo perfectamente la ilusión de la gente que venía de las diferentes agrupaciones y cómo llegaba allí a la puerta, cómo entraba allí con un poquito de temor y sacaba los carteles para llevárselos a su pueblo y luego colocarlos. Pues llegaron unos compañeros de Úbeda a recoger la publicidad y había una publicidad que era una foto de Felipe González pues con una camisa así como la mía, desabrochada, ¿no? Y cogieron los tíos la publicidad y me la soltaron a mí allí encima de la mesa. Nosotros no queremos esa publicidad, porque la publicidad con fotografías de Felipe González es una publicidad personalista. Nosotros solamente queremos publicidad con las siglas del Partido Socialista. Y se quedaban tan tranquilos. Aquellos que rechazaron aquello eran gente que tendrían a lo mejor entre 30 y 35 años, pero estaban educados por dirigentes históricos, que es lo fundamental. Estaban educados por dirigentes históricos de los que habían aprendido un concepto del partido que tenía incluso tinte religioso en algunos casos, ¿no? Algunos dentro del partido, concretamente en la ejecutiva local, nos desagradó que la campaña se centrara en una imagen, que era una foto de Felipe González. Entonces decíamos que lo nuestro eran nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestro programa, nuestros planteamientos, y no la foto de una persona, ¿no? Evidentemente éramos muy inocentes, ¿no? Porque luego hay lo que hay, ¿no? Se vende la imagen. Y la imagen de Felipe era simpática, era agradable, era atrayente, ¿no? Y se había construido muy bien. Pero nosotros éramos, digamos, en ese sentido un tanto fundamentalistas. ¿Cuántos mítines se dieron con los micrófonos del coche, que evidentemente no eran de alta fidelidad ni nada que se le ocurriera, eran 2 megáfonos metidos encima de, no tenía, me acuerdo, un 600, pues le poníamos los megáfonos arriba y carretera y manda. Y un día te hacías pues hornos, de hornos te ibas a Pontones y de Pontones a Santiago la Espada, y ya en Santiago la Espada pues ¿qué hacías? Pues desde Santiago la Espada en un 600, en el año 77 hasta Jaén no tardabas 10 minutos, tardabas un poquito, pero no importaba. Nos parábamos ahí en Villanueva Arzobispo, en Los Chiles, si no me equivoco, nos tomábamos tu cerveza y tu bocadillo y hasta Jaén. Todavía el miedo dominaba en ciertos pueblos para dar mítines. Me acuerdo que llegamos a Arjona y el sitio que nos dieron para el mítin fue el campo de fútbol, que tenía las paredes, las tenía tiradas. Me acuerdo perfectamente que había en la portería había una cuerda y había ropa tendida, había por allí animales pastando y tal, y no había nadie en el acto. Y de pronto empieza a entrar la gente, pero la mayoría de la gente, en vez de entrar por la puerta,
entra por los muros que estaban caídos. Es decir, en vez de pasar por la puerta, entraban por aquello que había caído en el muro. Se llenó. Llegamos a Santiago de la Espada, había allí una pensión, como una especie de hotel o de fonda, con un barecito, estábamos allí, y había un maestro de escuela que me conocía a mí, y entonces se acercó, hola, lo saludamos, y me dice, ten cuidado, que aquí hay gente que es muy peligrosa, ha pasado por aquí el Partido Comunista y los agrarios, no sé qué. Dice, han estado con mucho tacto, esta zona no... Digo, y yo le dije simplemente una cosa, digo, mira, yo no venía hasta Santiago de la Espada para no decir nada, porque todo el camino me voy al mismo. El problema no es ese, es que voy a decir todo lo que yo creo que hay que decir, ¿no? Sea Santiago de la Espada o de lo que sea. Y empecé a hablar, pero sin ningún tipo de reserva, ¿no? A cara de perro. Y mi sorpresa es que la gente empezó la gente a saltar y a votar. Y yo decía, ¿pero qué pasa aquí? ¿Esto qué es? Esto no es lo que me ha dicho a mí mi amigo ahí fuera. En Alcaudete, que fuimos a hacer un acto al cine, no abrieron la puerta principal del cine, sino que abrieron una lateral. Y me acuerdo perfectamente, como si fuera hoy mismo, que se sentó, no sé si era el cabo o el sargento de la Guardia Civil, a lo de la puerta. Había un bar, me parece que había un bar, pero una calle estrecha, ¿no? Había un bar y él cogió la silla, ¡pum!, se puso allí. Y nadie entraba. Hasta que uno dijo, ¿y por qué no? Vamos a entrar. Y se entró todo el mundo, se llenó. Era algo emocionante, por no ponerle otro calificativo, el llanto de decenas y decenas de personas en los pueblos cuando ibas a hacer un acto. La gente por las esquinas no quería, evidentemente, que le apuntaran porque no sabían lo que iba a pasar y porque la represión había sido atroz, pero una vez que se rompía el hielo, que el altavoz, con el coche con el altavoz daba 3 vueltas por el pueblo y al final nos reuníamos allá donde fuera, como la gente empezaba a recordar lo que era su pensamiento, lo que era su ideología, lo que era su forma de vida. 3 de junio. Se clausuran los actos conmemorativos del centenario del nacimiento del escultor Jacinto Higueras. Para celebrarlo, su hijo, y también escultor, donó un busto que se ubicó en la plaza de San Agustín, frente al nuevo edificio de Correos. 14 partidos políticos presentaron sus listas por la provincia, con 116 candidatos para 7 escaños en el Congreso de los Diputados y 4 en el Senado. Jaén volvía a las urnas, aunque esta vez para elegir democráticamente a todos los candidatos que debían representar a los ciudadanos y redactar una constitución que marcaría la vida de los españoles.